Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El chipichipi de diciembre caía suavemente sobre la Ciudad de México cuando Eduardo Hernández estacionó el coche en la cochera de la casa que desde hacía 7 años había dejado de ser un hogar para convertirse en solo una dirección. La amplia residencia en la colonia Polanco, con sus 3 pisos y jardín interior rodeado por altos muros, permanecía impecable como siempre. Cada objeto en su lugar exacto, cada ambiente organizado con una precisión casi quirúrgica, cada habitación demasiado silenciosa para una construcción de ese tamaño. Los azulejos de talavera del vestíbulo reflejaban la luz del candelabro de cristal importado. Las cortinas de lino estaban perfectamente alineadas. Los cuadros en las paredes colgaban en ángulos matemáticamente correctos. Todo perfecto, todo vacío. Era el jueves anterior a la Navidad, 19 de diciembre, y Eduardo sabía exactamente lo que le esperaba en las próximas semanas. La misma rutina meticulosa que repetía desde que Mariana se había ido. La Navidad siempre era la época más difícil, peor que el cumpleaños de ella, peor que su aniversario de bodas, peor incluso que la fecha en que todo cambió. Diciembre traía consigo una exigencia silenciosa de felicidad, una expectativa social de celebración que Eduardo simplemente ya no podía cumplir. Mariana. El nombre todavía le provocaba un nudo en el pecho, incluso después de tanto tiempo. Estaba embarazada de 6 meses cuando sucedió lo inesperado. Un día cualquiera, una tarde de martes, una ida al supermercado para comprar los ingredientes de la cena. Mariana le había llamado desde el estacionamiento, diciendo que ya iba para la casa, y preguntándole si quería que le comprara ese vino que tanto le gustaba. Eduardo le dijo que sí, que lo comprara y que la amaba. Fueron las últimas palabras que intercambiaron. El teléfono sonó 1 hora después. Era el hospital, un accidente. A Mariana la había chocado un conductor que se pasó un alto a toda velocidad. Los médicos hicieron de todo, pero no fue suficiente. Primero perdieron al bebé. Después, en las horas siguientes, perdieron a Mariana también. Eduardo llegó al hospital a tiempo para despedirse de ella, para tomar su mano mientras se iba, para susurrarle promesas vacías de que todo estaría bien. Pero nada estuvo bien. Nada volvió a estar bien jamás. A Eduardo no le gustaba pensar en los detalles de aquella tarde de invierno. Prefería mantener vivo el recuerdo de su esposa, sonriendo, planeando el cuarto del bebé que nunca conocieron, hojeando revistas de decoración infantil en el sofá, con la mano descansando sobre su vientre abultado. Mariana quería un niño, estaba absolutamente segura, decía que lo sentía, que lo sabía. Ya habían elegido el nombre, Guillermo Hernández, el hijo que nunca nació, que nunca respiró, que nunca tuvo la oportunidad de conocer el inmenso amor que sus padres sentían por él. El duelo tenía sus propias reglas, y Eduardo las había aprendido todas de la forma más dolorosa. Los primeros meses lloraba compulsivamente, incapaz de funcionar. Luego vino la rabia, dirigida al conductor irresponsable, al destino cruel, a Dios. Después, la negociación silenciosa. ¿Y si hubiera salido más temprano del trabajo ese día? ¿Y si se hubiera ofrecido a ir al súper en lugar de ella? ¿Y sí, y sí, y sí? Finalmente llegó la aceptación, o algo parecido, una resignación pesada, la comprensión de que la vida continuaba, aunque no debiera. Diciembre era el mes más cruel porque era el mes en que ella se fue, el mes en que deberían estar celebrando la primera Navidad de su hijo, sentándolo en sus piernas para tomarle fotos con Santa Claus, llenando la casa de regalos coloridos, envueltos con moños brillantes. En lugar de eso, Eduardo pasaba diciembre resistiendo, simplemente resistiendo. Entró por la puerta lateral, desactivó la alarma y recorrió el pasillo hasta la cocina. Sobre la barra de mármol, una nota de la señora que le ayudaba con la limpieza. «Señor Eduardo, le dejé la cena en el horno. Solo hay que calentarla. ¡Feliz Navidad!». Arrugó el papel con delicadeza y lo tiró a la basura. «Feliz Navidad».
como si la felicidad fuera algo que todavía formara parte de su vocabulario. Eduardo tenía 42 años, era ingeniero civil de profesión y había construido una empresa sólida en el ramo de la construcción de edificios comerciales. Después de la pérdida de Mariana, se sumergió en el trabajo con una dedicación obsesiva. La empresa prosperó, los contratos se multiplicaron, pero su vida personal se marchitó hasta convertirse en una secuencia de días idénticos. Despertar, trabajar, volver a casa, cenar solo, dormir, repetir. Los primeros años, su hermana mayor, Cecilia, insistía en visitarlo constantemente, trayéndole comida, preocupación y consejos no solicitados. Con el tiempo, se dio cuenta de que su presencia solo intensificaba la incomodidad de Eduardo, así que pasó a llamarle semanalmente y a aparecer solo en fechas obligatorias. Cecilia era abogada, divorciada, madre de 2 adolescentes y tenía una opinión formada sobre todo, principalmente sobre el hecho de que su hermano estaba desperdiciando su vida. Eduardo se sirvió un vaso de whisky y caminó hasta la sala. El árbol de Navidad ya estaba puesto, obra de la misma eficiente señora que limpiaba la casa 3 veces por semana. Él nunca le había pedido que decorara para Navidad, pero doña Olga insistía todos los años, diciendo que una casa tan bonita no podía quedarse sin adornos. Eduardo nunca tuvo el valor de prohibírselo, simplemente ignoraba el árbol, las luces, los símbolos de una celebración que para él había perdido todo significado. Se sentó en el sillón de piel, el mismo donde Mariana solía acurrucarse con un libro las tardes de domingo, y observó la ciudad por el amplio ventanal. La Ciudad de México estaba iluminada, adornada, vibrante. Allá afuera, la gente corría a comprar regalos, planear cenas, reunir familias. Allá adentro, Eduardo solo existía. El celular vibró en su bolsillo. Mensaje de Cecilia. Edu confirmando la comida de Navidad aquí en casa. No me vengas con pretextos, beso. Escribió una respuesta corta. Confirmo. Sabía que negarse sería peor. Cecilia movilizaría a medio mundo para convencerlo, y al final cedería de cualquier forma. Mejor aceptar de una vez y evitar el desgaste. A la mañana siguiente, Eduardo estaba en la oficina cuando su secretaria tocó la puerta. Andrea trabajaba con él desde hacía 5 años, era competente y discreta, cualidades que él valoraba por encima de todo. Señor Eduardo, llegó un mensaje de la Agencia de Servicios Temporales. La persona que contrató para cuidar a los niños de los huéspedes durante las fiestas quiere confirmar algunos detalles. Preguntó si puede pasar por su casa hoy en la noche para coordinar los horarios. Eduardo frunció el ceño. Se había olvidado por completo de ese detalle. En octubre, durante una junta de negocios en Monterrey, había acordado que 3 ejecutivos se hospedarían en su casa entre Navidad y Año Nuevo. Era una estrategia comercial. Tenía espacio de sobra, y mantener a los socios cerca facilitaría las negociaciones de un gran proyecto que se venía gestando desde hacía meses. Los 3 traerían a sus familias, incluyendo niños pequeños, y Cecilia le había sugerido que contratara a alguien para cuidar a los pequeños mientras los adultos discutían negocios. Confírmale que sí. Hoy a las 8 de la noche, dijo Eduardo, volviendo su atención a los documentos esparcidos sobre el escritorio. Trabajó hasta más tarde de lo habitual, como siempre hacía. Cuando llegó a casa, eran casi las 8. Se cambió de ropa rápidamente, poniéndose unos jeans y una camisa de vestir clara, y bajó a esperar la visita. El timbre sonó exactamente a la hora acordada. La puntualidad era algo que Eduardo apreciaba. Abrió la puerta y se encontró con una mujer joven, probablemente de 20 y tantos años, con el cabello castaño y largo recogido en una coleta alta y una sonrisa educada en el rostro. Tenía rasgos delicados, ojos cafés atentos y una expresión de quien estaba acostumbrada a lidiar con situaciones delicadas. Usaba un pantalón de vestir negro, una blusa blanca impecablemente planchada y un saco gris que probablemente había comprado en alguna tienda departamental, pero que estaba bien cuidado.
Llevaba una carpeta discreta bajo el brazo, de esas que se usan para guardar documentos importantes, y tenía una postura profesional que no era rígida, sino el resultado de un esfuerzo consciente por causar una buena impresión. Buenas noches, señor Eduardo. Soy Juliana Herrera, de la agencia Niños Felices. Vine a confirmar los detalles del trabajo temporal. Espero no llegar tarde. Eduardo miró rápidamente el reloj en la pared del vestíbulo. 8 en punto. Está en punto. Buenas noches. Asintió con la cabeza y le dio paso, haciéndose a un lado para que entrara. Fue entonces cuando lo notó. Detrás de Juliana, medio escondida por las piernas de su madre, pero observando todo con una curiosidad sin límites, había una niña pequeña. No, debía tener más de 3 años, quizá 4 a lo mucho. Llevaba un vestidito rojo con bolitas blancas que parecía hecho a mano, con detalles de encaje blanco en las mangas y en el dobladillo. Un moño grande, rojo como el vestido, estaba sujeto a su cabello oscuro y ondulado que caía sobre sus hombros estrechos. Unos zapatitos de charol negro, ligeramente gastados en las puntas pero cuidadosamente boleados, reflejaban la luz del candelabro del vestíbulo. La niña sostenía en la mano libre un osito de peluche descolorido, claramente muy amado y muy usado. Eduardo sintió que se le revolvía el estómago. No esperaba que Juliana trajera a su hija. No se había preparado mentalmente para la presencia de una niña. La última vez que una niña había entrado en esa casa, ni siquiera podía recordar cuándo había sido. Quizás sus sobrinos, años atrás, cuando todavía eran pequeños, y Cecilia insistía en visitarlo con más frecuencia. «Le pido una sincera disculpa por haber traído a mi hija, señor Eduardo», dijo Juliana rápidamente, con la voz cargada de vergüenza y una pizca de desesperación contenida. La persona que normalmente la cuida tuvo un imprevisto de último momento, un problema familiar urgente, y no tenía a nadie más a quien llamarle. «Le prometo de corazón que no va a molestar en nada. Es muy bien portada y se va a quedar quietecita mientras conversamos. Hasta le traje un librito para colorear y lápices de colores para que se entretenga». La niña soltó la mano de su madre con decisión y dio 2 pasos seguros hacia adentro de la casa, como si estuviera entrando en un castillo encantado. Sus ojos muy abiertos recorrieron el vestíbulo, subieron hasta el candelabro de cristal que colgaba del techo alto, se deslizaron por las paredes con papel, tapiz en tonos beige y dorado, y se detuvieron en los cuadros de paisajes europeos que Eduardo y Mariana habían comprado en un viaje a Francia años atrás. La niña giró sobre sus propios pies, absorbiendo cada detalle con una intensidad que desconcertó a Eduardo. Entonces lo vio. El árbol de Navidad en la esquina de la sala, visible a través de la puerta abierta del vestíbulo. Sus ojos se iluminaron de una forma que Eduardo no había visto en tanto tiempo que había olvidado cómo era. Alegría pura, entusiasmo genuino, fascinación sin filtros. «¡Mami, mira!». Su voz era cristalina, aguda, vibrante. «Mira qué bonito. Tiene una estrella dorada arriba, y las esferas brillan, y tiene luces que prenden y apagan». Juliana sujetó a su hija por los hombros con delicadeza pero con firmeza, su voz baja pero cargada de autoridad maternal. «Laura, ¿recuerdas lo que te dijo mamá en la casa? Cuando vamos a trabajar, tienes que ser una niña muy bien portada, calladita y educada. Estamos en casa de otras personas». Laura asintió con la cabeza obedientemente, sus rizos oscuros balanceándose con el movimiento, pero sus ojos continuaron recorriendo cada detalle de la sala como si estuviera memorizándolo, todo. Eduardo sintió algo extraño en el pecho. No era enojo, definitivamente no era enojo. Tampoco era exactamente molestia, aunque había una pizca de eso. Era una sensación más compleja, más profunda, que no podía nombrar con precisión. Quizá era solo sorpresa, o quizá era el reconocimiento doloroso de todo lo que esa casa nunca tuvo y nunca tendría. Hacía años, 7 años para ser exactos, que una niña no entraba en esa residencia. 7 años desde que los sueños de risas infantiles, pasos apresurados en los pasillos y juguetes esparcidos por el suelo habían sido enterrados junto con Mariana
y Guillermo. «Pueden sentarse», dijo él con la voz más ronca de lo que pretendía. Señaló el sofá de 3 plazas de piel color beige claro. «Les traigo agua. ¿O prefieren otra cosa? ¿Jugo? ¿Refresco?» «Agua está perfecto, gracias», respondió Juliana, guiando a su hija hacia el sofá con delicadeza. Fue a la cocina, llenó 2 vasos de vidrio con agua filtrada y se quedó parado frente al fregadero por unos segundos extra, respirando hondo, recomponiéndose. A través de la puerta abierta, podía oír la voz de Juliana, baja y suave, explicándole algo a Laura. No distinguía las palabras, pero el tono era inequívocamente el de una madre, orientando a su hija sobre el comportamiento adecuado. Cuando regresó a la sala, Laura estaba sentada junto a su madre en el sofá, balanceando sus piernitas cortas que no alcanzaban el suelo, los zapatitos de charol negro reflejando la luz del ambiente. El osito de peluche estaba en su regazo, pero sus ojos estaban fijos en Eduardo con una franqueza desconcertante. Puso los vasos sobre la mesita de centro de vidrio y madera fina y se sentó en el sillón frente al sofá, manteniendo una distancia respetable. Laura siguió mirándolo sin parpadear, como si estuviera tratando de descifrar un enigma complejo. Entonces, sin ningún preámbulo o preparación social, sin entender que hay preguntas que los adultos simplemente no se hacen unos a otros, y mucho menos a extraños, preguntó: «¿Vives aquí solito?». La voz era cristalina, directa, desprovista de cualquier filtro o malicia. Era solo curiosidad pura y simple. Juliana se sintió visiblemente apenada, su rostro enrojeciendo ligeramente. «Laura, eso no se pregunta. Ya hemos hablado de esto. Hay cosas que son privadas de las personas». Pero Eduardo se sorprendió a sí mismo respondiendo: «Sí, vivo solo». La niña inclinó la cabecita hacia un lado. «Es muy grande para una persona sola. ¿No te da miedo?». «Laura, por favor», murmuró Juliana, con la voz cargada de vergüenza. «No me da», respondió Eduardo sentándose en el sillón de enfrente. «¿Y a ti? ¿Te da miedo dormir sola?». «No, yo duermo con mi mami. Compartimos la cama porque nuestro departamento es chiquito, pero me gusta, es calientito». Juliana respiró hondo, claramente mortificada. «Señor Eduardo, de verdad, discúlpeme. Vayamos directo al grano. Aquí traje los documentos con mi identificación, certificados de cursos de primeros auxilios, referencias de trabajos anteriores. La agencia ya debe haberle pasado todo esto, pero me pareció importante traerlo personalmente». Eduardo aceptó la carpeta y hojeó los papeles sin mucha atención. Estaba más interesado en observar la interacción entre madre e hija. Juliana era claramente dedicada, cuidadosa, pero había un cansancio discreto en sus ojos. Laura, por otro lado, era pura energía contenida, curiosidad en estado bruto. «Está todo en orden», dijo Eduardo, devolviéndole los documentos. «El trabajo será del 26 de diciembre al 2 de enero. 3 niños de entre 2 y 6 años. Los papás estarán en la casa durante el día, así que tú serás responsable principalmente de las actividades, los juegos y la supervisión. En la noche, cuando los adultos cenen, tú cenarás con los niños en la cocina y después los acostarás». Juliana asintió, tomando notas en una pequeña libreta. «Perfecto. ¿Alguna restricción alimenticia que debas saber? ¿Alguna rutina específica que los papás hayan mencionado?». Mientras los dos conversaban sobre detalles prácticos, Laura se deslizó del sofá y caminó hacia el árbol de Navidad. Tocó delicadamente una esfera roja, haciéndola girar, y sonrió para sí misma. «Señor Eduardo, ¿este árbol es suyo?». Su voz interrumpió la conversación de los adultos. «Sí», respondió él, dándose cuenta de que Juliana estaba a punto de regañar a su hija de nuevo. «Pero yo no lo decoré. Fue la persona que trabaja aquí». «¿No te gusta la Navidad?». La pregunta golpeó a Eduardo como un puñetazo. Se quedó en silencio por unos segundos, sin saber qué responder. ¿Cómo explicarle a una niña de 3 años que la Navidad le recordaba todo lo que había perdido? «Me gustaba», dijo finalmente, «pero hace mucho tiempo».
Laura caminó hacia él, deteniéndose a pocos centímetros del sillón. ¿Por qué te dejó de gustar? Juliana se levantó rápidamente. Laura, ya basta. Tenemos que irnos. El señor Eduardo está ocupado. Pero la niña no se movió. Miró a Eduardo con una seriedad sorprendente para alguien tan pequeña. Mi abuelita también se fue. Mi mami dice que se convirtió en estrella. Ahora vive en el cielo y nos cuida desde allá. ¿Tú también perdiste a alguien? El silencio que siguió fue denso, cargado. Eduardo sintió que se le apretaba la garganta. Juliana estaba mortificada, sin saber dónde meter la cara. Laura, sin embargo, seguía mirándolo con esa franqueza brutal y al mismo tiempo compasiva que solo los niños poseen. Sí, perdí a alguien, respondió Eduardo, con la voz más ronca de lo que pretendía. Laura asintió como si eso lo explicara todo. Por eso estás triste, lo veo en tus ojos. Juliana tomó a su hija de la mano con firmeza. Señor Eduardo, por favor, discúlpeme. Laura todavía está aprendiendo sobre los límites. No se preocupe, dijo Eduardo sorprendiéndose a sí mismo de nuevo. Solo es sincera. Laura, antes de ser arrastrada por su madre, dio un último paso hacia Eduardo y extendió su manita. Si quieres, puedes pasar la Navidad allá en la casa. Mi mami hace pollo rostizado y arroz con verduras. Y yo le ayudo a hacer la ensalada, es rico. Eduardo miró la mano extendida tan pequeña, tan confiada. Algo dentro de él se movió, una sensación que no había experimentado en tanto tiempo que ya ni sabía cómo nombrarla. No era lástima, no era incomodidad, era una fisura, una grieta en el muro que había construido alrededor de su propio corazón. Gracias por la invitación, Laura. Lo pensaré con cariño. La niña sonrió, satisfecha, y finalmente permitió que su madre la llevara hasta la puerta. Juliana estaba visiblemente afectada, murmurando disculpas mientras recogía su bolsa y la carpeta. Señor Eduardo, una vez más le pido disculpas. Laura es muy espontánea. Todavía no entiende que no todas las preguntas se deben hacer. No se preocupe, Juliana, solo es una niña muy inteligente, por cierto. Juliana esbozó una sonrisa cansada. Gracias por su comprensión. Nos vemos el día 26, entonces. Eduardo asintió y cerró la puerta después de que las dos se fueran. Se quedó parado en el vestíbulo por un largo momento, escuchando el sonido de sus propios pensamientos. La casa parecía aún más silenciosa que antes, como si la breve presencia de Laura hubiera resaltado el vacío que siempre estuvo allí, pero que él había aprendido a ignorar. Esa noche, Eduardo no pudo dormir. Se quedó acostado en la cama king size que antes compartía con Mariana y que ahora parecía demasiado grande para una sola persona, mirando el techo blanco iluminado por la suave luz que entraba por la ventana, reviviendo cada segundo de la escena en la sala. Las preguntas directas de Laura resonaban en su mente como una campana lejana pero insistente. La invitación ingenua, espontánea, completamente improbable para la Navidad. La manera en que ella había identificado la tristeza en él con tanta facilidad, como si estuviera leyendo palabras escritas en letras grandes en su frente. ¿Tú también perdiste a alguien? La pregunta reverberaba, se multiplicaba, ganaba peso con cada repetición mental. ¿Por cuánto tiempo planeaba seguir viviendo de esa manera? Atrapado en el pasado como un insecto en ámbar, incapaz de seguir adelante, respirando pero sin vivir de verdad, ocupando un espacio en el mundo pero sin participar en él. 7 años. 7 años de existencia automática. 7 años despertando, trabajando, volviendo a una casa vacía, cenando solo, durmiendo solo, repitiendo todo al día siguiente, como si fuera un robot programado para ejecutar las mismas tareas indefinidamente. Se levantó a las 3 de la madrugada, después de 2 horas de dar vueltas en la cama sin poder apagar la mente. Se puso una bata sobre el pijama y caminó descalzo por el pasillo del segundo piso hasta la habitación del fondo, del lado izquierdo. La habitación que había sido preparada para el bebé. La puerta estaba cerrada, como siempre lo había estado en los últimos 7 años. Eduardo giró la perilla lentamente, como si tuviera miedo de despertar a alguien, y entró.
La luz del pasillo iluminó parcialmente el ambiente. La habitación estaba exactamente como la recordaba, como si el tiempo se hubiera congelado en ese espacio específico de la casa. La cuna de madera maciza, elegida por Mariana después de semanas de investigar los mejores modelos, estaba desarmada y recargada en la pared lateral, cubierta por una sábana blanca que acumulaba una fina capa de polvo. Las cortinas con dibujos de nubes azul claro y estrellas amarillas todavía colgaban de las ventanas, descoloridas por la exposición al sol, pero aún intactas. La mecedora que Mariana había elegido con tanto cuidado, probando 5 modelos diferentes en la tienda hasta encontrar la que tenía el respaldo, con la inclinación perfecta, estaba colocada en la esquina cerca de la ventana, también cubierta por una sábana protectora. En la pared opuesta, todavía había marcas a lápiz, donde Eduardo había comenzado a montar las repisas para libros infantiles. Mariana quería que su hijo creciera rodeado de libros. Decía que la lectura era el mayor regalo que podían darle a un niño. Había comprado al menos 20 libros ilustrados, incluso antes de que naciera el bebé, guardados ahora en una caja de cartón en el closet. Eduardo encendió la luz de la habitación por primera vez en años. El foco, fluorescente, parpadeó 2 veces antes de estabilizarse, iluminando completamente el espacio. Había un móvil de estrellas y lunas colgado del techo, sobre el lugar donde se montaría la cuna. Una cómoda blanca con cambiador en la parte superior, todavía con la etiqueta del precio pegada en un costado. Un tapete afelpado en forma de nube, nunca usado. Todo preservado como un museo del dolor, un santuario de lo que nunca fue y nunca sería. Se sentó en el suelo de madera encerada, recargó la espalda en la pared fría y permitió que las lágrimas vinieran. No intentó contenerlas. No intentó ser fuerte. Lloró en silencio, como lo hacía las raras veces que entraba en esa habitación. Lloró por Mariana, por la mujer vibrante y llena de vida que le habían arrancado de forma tan brutal e inesperada. Lloró por el hijo que nunca llegó a conocer, que nunca tuvo la oportunidad de abrir los ojos, de respirar, de ser acunado en los brazos de su padre. Lloró por la familia que ellos 3 nunca tuvieron la oportunidad de formar, por las Navidades que nunca celebrarían juntos, por las conversaciones que nunca tendrían, por los primeros pasos que él nunca vería, por las palabras que nunca oiría. Lloró por la soledad que se había convertido en su compañera más fiel y más cruel, por la casa grande y vacía que hacía eco de sus pasos solitarios, por la cama donde dormía solo todas las noches, por las comidas que hacía en silencio, por la ausencia de voces, risas, vida. Pero esta vez algo era diferente. Por primera vez en 7 largos años, Eduardo lloró no solo por la pérdida devastadora del pasado, sino también por la posibilidad aterradora y al mismo tiempo fascinante del futuro, por el recuerdo vívido de una niñita de 3 años que lo había mirado directamente a los ojos y le había dicho que parecía triste, por el recuerdo de la invitación inocente y sincera para pasar la Navidad con ella y su madre, por la idea absurda, improbable, quizá hasta ridícula, pero al mismo tiempo tentadora de que tal vez, solo tal vez, existiera otra forma de vivir que no fuera solo sobrevivir. A la mañana siguiente, Eduardo despertó con los ojos hinchados y la mente extrañamente clara. Se bañó, se vistió y se fue a la oficina como siempre, pero a lo largo del día se dio cuenta de que su concentración estaba comprometida. Pensaba en Laura, pensaba en Juliana, pensaba en la invitación simple y sincera que había recibido. Al final de la tarde, Cecilia llamó. «Edu, ¿todo bien? Pareces distraído». «Estoy bien, Cecilia, solo cansado». «Trabajas demasiado, necesitas descansar. Por cierto, confirmando, vienes a la comida de Navidad, ¿verdad?» «Sí, voy». «Qué milagro. Pensé que me ibas a poner algún pretexto de último momento». Eduardo suspiró. «No voy a poner ningún pretexto. Dije que voy». «Perfecto. A los chicos les dará gusto ver a su tío. ¿Hace cuánto que no ves a Pedro? ¿Y a Isabela?» Eduardo hizo cuentas mentalmente. Debían ser unos 6 meses, no más,
Casi un año, desde los 15 años de Isabela. Hace mucho, admitió. Pues sí, te extrañan, Edu. Eres el único tío que tienen. Lo sé, lo compensaré. Después de colgar, Eduardo se quedó pensando en sus sobrinos. Pedro tenía 17 años y estaba en el último año de prepa. Isabela tenía 16 y vivía pegada al celular. Apenas los conocía de verdad. Apenas conocía a su propia hermana, para ser honesto. No por falta de amor, sino por falta de presencia. La semana siguiente pasó rápidamente. Eduardo se sumergió en el trabajo, finalizando contratos, revisando proyectos, preparando la casa para los huéspedes que llegarían justo después de Navidad. Doña Olga se esmeró en la limpieza, cambió la ropa de cama de las habitaciones de huéspedes, organizó las toallas, verificó que todo estuviera perfecto. En Nochebuena, Eduardo cenó solo como siempre, una comida simple, sin excesos, sin significado. Después, se sentó en la sala con un vaso de whisky y miró el árbol iluminado. Pensó en Mariana. Pensó en el bebé que nunca nació. Pensó en Laura y en la invitación que le había hecho. Por primera vez, Eduardo se permitió imaginar cómo sería aceptar. Aparecer en casa de Juliana con una botella de vino, sentarse a la mesa sencilla, comer pollo rostizado y ensalada, escuchar las risas de Laura. Sería extraño. Sería incómodo, pero también sería diferente. Y diferente, en ese momento, parecía mejor que igual. Pero no fue. Claro que no fue. Eduardo Hernández no era un hombre de impulsos, no era un hombre de arriesgarse. Había construido muros muy altos a su alrededor, y esos muros no podían ser derribados por una invitación inocente de una niña de 3 años. O sí, el día de Navidad. Eduardo se despertó temprano a las 6 de la mañana como siempre, aunque fuera día festivo. Se bañó, se puso un pantalón de vestir gris y una camisa azul claro, y pasó un rato decidiendo si llevaba algo a casa de Cecilia. Acabó optando por una botella de vino tinto caro, la envolvió y salió de casa con anticipación. Condujo despacio por las calles vacías de la Ciudad de México, observando las casas decoradas, las familias en las ventanas, los niños jugando con juguetes nuevos. El sol estaba fuerte y el cielo completamente azul. Se detuvo en un café, tomó un expreso doble haciendo tiempo. A las 11:45 condujo hasta la casa de Cecilia, en Lomas de Chapultepec. La residencia tenía un jardín bien cuidado con flores coloridas y un columpio de madera. La puerta estaba entreabierta, se escuchaba música navideña adentro. La residencia era alegre, ruidosa, llena de vida. Pedro e Isabela estaban en la sala jugando videojuegos, sentados en el suelo, gritándose comandos el uno al otro. Isabela llevaba un vestido rojo nuevo y se había pintado las uñas de dorado. Pedro estaba más alto de lo que Eduardo recordaba, usando bermudas y una playera de los Pumas. Cecilia lo recibió con un abrazo apretado, usando un mandil rojo sobre un vestido verde. «Pensé que me ibas a dejar plantado en el último minuto», dijo ella, sonriendo. «Tienes cara de cansado. ¿Dormiste mal?» «Dije que vendría», respondió Eduardo, ignorando la segunda parte de la pregunta. «Y viniste. Los milagros de Navidad existen». Lo jaló hacia adentro y cerró la puerta. En el comedor, la mesa ya estaba parcialmente puesta, con un mantel blanco, platos de porcelana que pertenecieron a su madre y copas de cristal. El pavo todavía estaba en el horno, pero el delicioso aroma ya impregnaba toda la casa. La comida fue agradable. La comida estaba deliciosa. Cecilia era una excelente cocinera. Pavo relleno, ensalada de manzana, arroz, ensalada de verduras. Pedro contó sobre el examen de admisión a la universidad del próximo año, indeciso entre ingeniería y derecho. Isabela mostró fotos de un viaje escolar a Cancún. Los sobrinos fueron educados, preguntaron sobre el trabajo de su tío. Pero Eduardo no podía dejar de pensar en otra cena, en otra familia, en otro lugar completamente diferente. Pensaba en una niña con un vestido rojo de bolitas blancas, la misma niña
que lo había mirado con esos ojos penetrantes y le había dicho que parecía triste. Pensaba en Juliana, que probablemente estaba en ese preciso momento preparando pollo rostizado en una cocina sencilla, en una casa que él ni siquiera sabía dónde quedaba. Pensaba en cómo sería estar sentado a una mesa donde su presencia fuera realmente deseada, no solo tolerada por obligación familiar y educación. Cecilia notó su distracción. «Edu, ¿estás bien? Pareces ausente. Solo cansado», mintió él. «Trabajas demasiado. Necesitas tener una vida más allá de la empresa». «Tengo una vida, Cecilia. El trabajo no es vida, hermano. Vida es esto. Es familia, amigos, momentos juntos». «Lo sé, pero no lo sabía. O mejor dicho, lo sabía intelectualmente, pero no lo sentía de verdad. Porque para Eduardo, el trabajo era el único refugio que todavía tenía sentido. El trabajo no exigía emociones. El trabajo no preguntaba por qué estaba solo. El trabajo no lo juzgaba por haber sobrevivido cuando Mariana y Guillermo no lo hicieron. Cuando regresó a casa al final de la tarde, alrededor de las 6, el sol se estaba poniendo. La casa estaba exactamente como la había dejado. Vacía, silenciosa, impecable. Eduardo subió a su cuarto. Se cambió la ropa de vestir por unas bermudas y una camiseta, y se quedó parado frente a la ventana que daba al jardín interior. Observó cómo la Ciudad de México se iluminaba, las casas de alrededor con las ventanas encendidas. En algún lugar de esta ciudad, pensó, Juliana y Laura estaban cenando juntas. Quizá riendo. Quizá Laura estaba contando sobre la casa grande que había visitado, sobre el hombre triste que vivía solo. Mañana, pensó Eduardo, sintiendo algo extraño en el pecho, que podría clasificarse como anticipación. Mañana Juliana comenzaría a trabajar en su casa. Mañana llegarían los huéspedes, con sus familias y sus niños. Mañana la casa se llenaría temporalmente de voces, pasos y vida, aunque no fuera su vida. Y lo más importante, mañana Laura estaría allí, en su casa, trayendo consigo esa energía inexplicable, esa curiosidad sin límites, esa manera franca de hacer preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Eduardo aún no lo sabía, no podía comprenderlo plenamente en ese momento parado frente a la ventana, mientras la noche de Navidad avanzaba afuera, pero ese pensamiento lo hizo sonreír por primera vez en mucho, mucho tiempo. Una sonrisa pequeña, tímida, casi imperceptible, pero una sonrisa verdadera, la primera en 7 años de Navidades solitarias. El 26 de diciembre amaneció con el cielo nublado y un chipichipi fino típico de la Ciudad de México. Eduardo se despertó más temprano de lo habitual, a las 5 de la mañana, y se quedó acostado en la cama casi 1 hora, mirando el techo e intentando entender la extraña sensación que se había instalado en su pecho desde la víspera. No era ansiedad exactamente, aunque había una pizca de eso vibrando en los bordes de su conciencia. Era más como anticipación, expectativa, una energía que no podía clasificar ni controlar, algo que no sentía desde hacía tanto tiempo que había olvidado por completo cómo era experimentar esa emoción. Intentó racionalizar. Solo eran huéspedes llegando, solo un trabajo temporal que se iba a realizar, solo niños que estarían en la casa por unos días y luego se irían, dejando que todo volviera a la normalidad. Pero había algo más, algo ligado al recuerdo de unos ojos cafés curiosos, de preguntas directas y desconcertantes, de una voz infantil diciendo que parecía triste, pero que las estrellas cuidaban a las personas, incluso después de convertirse en estrellas. Los huéspedes llegarían a lo largo de la tarde. 3 ejecutivos del sector de la construcción, con quienes llevaba meses negociando un gran proyecto para levantar un complejo comercial de uso mixto en la zona metropolitana de la Ciudad de México. La inversión era considerable, lo que estaba en juego era mucho, y mantener a los socios cerca durante las fiestas de fin de año facilitaría las negociaciones finales que tendrían lugar en los primeros días de enero. Rodrigo Álvarez
vendría con su esposa Patricia y 2 hijos gemelos de 4 años. Fernando Pacheco traería a su esposa Clara, embarazada de 7 meses, y a un niño de 6 años llamado Lucas. Y Mauricio Acosta llegaría con su esposa Silvana y una niña de 2 años y medio llamada Beatriz. Todos se hospedarían en la casa hasta el 2 de enero, cuando regresarían a Monterrey, de donde venían. Y Juliana comenzaría a trabajar ese mismo día, a las 9 de la mañana, según lo acordado. Con o sin su hija, Eduardo no estaba seguro. Eduardo se bañó, se puso unos jeans y una camisa tipo polo azul marino y bajó a desayunar. Doña Olga ya estaba en la cocina, preparando todo para recibir a los huéspedes. Había pan fresco, pasteles, fruta picada, jugos variados. Toda la casa olía a café recién hecho y a pan de elote. «Buenos días, señor Eduardo. Todo listo para recibir a la gente. Los cuartos están impecables, las toallas cambiadas, todo en su lugar». «Gracias, doña Olga. Usted siempre hace un trabajo excelente». La mujer de 60 y tantos años sonrió, satisfecha. «Ah, y la muchacha que va a cuidar a los niños viene hoy también, ¿verdad? ¿Juliana?» «Así es, a las 9. Qué bueno tener niños en la casa. Hace tanto tiempo. Le va a dar vida a este lugar». Eduardo solo asintió con la cabeza y tomó su café en silencio. Doña Olga tenía razón. La casa necesitaba vida, pero él no sabía si estaba preparado para lo que eso significaba. A las 8:55 sonó el timbre. Eduardo estaba en la oficina revisando algunos documentos cuando escuchó el sonido. Su corazón se aceleró de forma inexplicable. Bajó las escaleras rápidamente, cruzó el vestíbulo y abrió la puerta. Juliana estaba allí, puntual como siempre, usando unos jeans oscuros, una blusa blanca de manga larga y tenis cómodos. El cabello lo traía suelto esta vez, cayendo sobre sus hombros en ondas naturales. Llevaba una mochila en la espalda y una bolsa de tela en la mano, y a su lado, sosteniendo su mano con firmeza, estaba Laura. La niña llevaba un overol de mezclilla claro con una blusa amarilla debajo. El cabello estaba recogido en 2 trenzas que colgaban sobre sus hombros. Sostenía el mismo osito de peluche de la última visita y tenía en los ojos ese brillo curioso que Eduardo ya reconocía. «Buenos días, señor Eduardo», dijo Juliana, con la voz ligeramente tensa. «Una vez más le pido disculpas por traer a Laura. La muchacha que la cuida se fue de viaje para pasar el año nuevo con su familia y no regresa hasta el día 3. No tenía con quién dejarla. Intenté encontrar a alguien, pero con las fiestas, todo el mundo está ocupado o de viaje». Eduardo miró a Laura. La niña le sonrió, una sonrisa amplia y genuina que iluminó su pequeño rostro. «No hay problema», se escuchó decir sorprendiéndose a sí mismo. «Puede quedarse. Le prometo que no va a interrumpir el trabajo. Le traje juguetes, libros para colorear, plastilina. Se va a estar tranquila». «No te preocupes, Juliana. De verdad no hay problema». Les dio paso y las dos entraron. Laura inmediatamente soltó la mano de su madre y caminó hacia la sala, como si ya conociera el camino. Eduardo la observó, dándose cuenta de cómo se movía con confianza por el espacio, tocando ligeramente los objetos, admirando el árbol de Navidad que todavía estaba puesto. «Los huéspedes van a llegar a lo largo de la tarde», explicó Eduardo cerrando la puerta. 3 familias, 7 niños en total, van a ocupar los cuartos del 3er piso. Tú vas a trabajar principalmente allá arriba, en el cuarto de juegos, que se preparó. Doña Olga, la señora que me ayuda, ya organizó todo. Juliana asintió haciendo anotaciones mentales. «Entendido. ¿Alguna restricción que deba saber? ¿Horarios específicos para las comidas?» «El desayuno se servirá entre las 7 y las 9. La comida a las 12:30. La cena a las 8. Los niños cenarán contigo en la cocina a las 7, antes que los adultos. Doña Olga dejará todo preparado». «Perfecto». Laura apareció a su lado, jalando la mano de Eduardo con insistencia. «La casa es muy bonita. ¿Tienes muchos cuartos?» Eduardo miró la manita que sostenía la suya. «¿Cuándo?»
¿Fue la última vez que alguien le había tomado la mano de esa forma? No podía recordarlo. «Tengo 7 cuartos», respondió con la voz más suave de lo que pretendía. «7, son muchos, y los usas todos». «No, la mayoría están vacíos». «¿Por qué? ¿No tienes familia?» Juliana se apresuró a intervenir. «Laura, ya basta de preguntas. El señor Eduardo tiene cosas que hacer y nosotras también». Pero Eduardo se sorprendió respondiendo. «Tengo una hermana y 2 sobrinos, pero viven en otra casa». «Ah, ¿y tu esposa? ¿Está de viaje?» El silencio que siguió fue denso. Juliana se sintió visiblemente apenada, sus mejillas enrojeciendo. Eduardo sintió el nudo familiar en el pecho, pero esta vez el dolor era diferente, menos agudo, más soportable. «Falleció hace 7 años», dijo, sorprendiéndose por su propia franqueza. Laura lo miró con esos ojos penetrantes. «¿Por eso estás triste?» Lo sabía. Antes de que Juliana pudiera regañar a su hija de nuevo, Eduardo se agachó para quedar a la altura de la niña. «Eres muy observadora, Laura, pero ¿sabes qué me di cuenta?» «¿Qué?» «Que algunas personas pueden ver la tristeza en los demás porque tienen un corazón muy bueno. Y creo que tú tienes un corazón así». Laura sonrió satisfecha con la observación. «Mi abuelita decía que yo era un ángel, antes de convertirse en estrella». Eduardo sintió que algo se movía dentro de él, un calor extraño, una emoción que no podía nombrar por completo. Se levantó y encontró la mirada de Juliana. Tenía lágrimas en los ojos, pero sonreía. «Disculpe», susurró ella. «Laura es muy directa. Todavía está aprendiendo sobre los límites. No tienes que disculparte. Prefiero la honestidad». El resto de la mañana pasó rápidamente. Eduardo le mostró a Juliana dónde estaba todo en la casa, le explicó las rutinas, la presentó a doña Olga. Laura los acompañó en silencio, observando todo con atención. Cuando llegaron al cuarto de juegos en el 3er piso, preparado especialmente para los niños que vendrían, los ojos de la niña se abrieron como platos. La habitación estaba repleta de juguetes nuevos todavía en sus empaques. Una casita de muñecas, carritos, bloques de construcción, libros infantiles, juegos educativos, disfraces, un tapete colorido en el suelo. Eduardo había comprado todo siguiendo una lista que la agencia le había proporcionado, sin pensar mucho en lo que estaba haciendo. Ahora, al ver la reacción de Laura, se dio cuenta de lo mucho que todo aquello representaba. «¿Es de verdad?», preguntó la niña con la voz llena de fascinación. «¿Todo esto es para jugar?» «Sí», confirmó Eduardo. «Para ti y para los otros niños que van a llegar». Laura corrió hacia la casita de muñecas y acarició las paredes de plástico de colores con reverencia. «En la escuela donde estudio hay una casita así, pero es de todos los niños juntos. Aquí hay una entera solo para jugar». Juliana observaba a su hija con una expresión compleja en el rostro, una mezcla de alegría por ver a Laura tan feliz y tristeza por no poder proporcionarle eso en casa. Eduardo se dio cuenta y sintió un nudo en el pecho. «Laura puede jugar todo lo que quiera», dijo. «Todos los juguetes están aquí para eso». «Gracias, señor Eduardo. Es muy generoso de su parte». Las primeras familias comenzaron a llegar alrededor de las 2 de la tarde. Rodrigo Álvarez y su esposa Patricia llegaron primero, con los gemelos Pedro y Pablo, 2 niños idénticos de cabello rubio y energía inagotable. Luego llegó Fernando Pacheco con su esposa Clara, embarazada de 7 meses, y su hijo Lucas, un niño tímido, de 6 años que se escondía detrás de las piernas de su padre. Por último, llegó Mauricio Acosta con su esposa Silvana y su hija Beatriz, una niñita de 2 años y medio que no paraba de llorar por el cansancio del viaje. Juliana asumió inmediatamente el control de la situación. Se presentó a todos los padres con profesionalismo, tomó a los niños con calma y los llevó al cuarto de juegos en el 3er piso. Laura la acompañó, sirviendo de ayudante y ejemplo para sus nuevos amigos. Eduardo quedó impresionado con su competencia. En pocos minutos, Juliana había transformado
A 5 niños inquietos en un grupo organizado, sentado en círculo en el tapete, escuchando un cuento que ella contaba con voces diferentes para cada personaje. Hasta la pequeña Beatriz había dejado de llorar y estaba fascinada con la narración. Mientras los adultos se instalaban en las habitaciones, Eduardo observó la escena desde la puerta del cuarto de juegos. Juliana estaba sentada en el suelo, rodeada por los niños, gesticulando dramáticamente mientras contaba la historia de una princesa que salvaba un reino. Laura estaba a su lado, imitando los gestos de su madre, completamente absorta en la narrativa. Algo dentro de Eduardo se rompió en ese momento, o quizá se remendó. No lo sabía con certeza, pero por primera vez en 7 años, al ver esa escena doméstica y cálida, se permitió imaginar cómo habría sido si Mariana y Guillermo estuvieran vivos, si esa casa estuviera llena de vida y risas, si él no estuviera solo. La tarde pasó en un torbellino de actividades. Los niños jugaron, cenaron temprano bajo la supervisión de Juliana, se bañaron y se fueron a dormir. Los adultos cenaron a las 8, conversaron sobre negocios y planes, y se retiraron a sus habitaciones alrededor de las 11. La casa finalmente quedó en silencio. Eduardo estaba en la biblioteca del segundo piso cuando escuchó pasos ligeros en la escalera. Era Juliana, bajando después de verificar que todos los niños estuvieran dormidos. «Señor Eduardo, disculpe la molestia. Solo vine a avisarle que los niños ya están todos dormidos. Laura también. Estaba exhausta». «Perfecto. Hiciste un trabajo excelente hoy». «Gracias. Son unos niños maravillosos, bien educados y cariñosos». Eduardo dudó un momento antes de continuar. «Juliana, ¿ya cenaste?» Ella pareció sorprendida por la pregunta. «Sí, ya. Comí con los niños en la cocina». «Pero, ¿comiste bien? ¿Una comida completa?» Juliana sonrió conmovida por la preocupación. «Sí, comí. Doña Olga preparó una comida deliciosa. Pollo en crema de chipotle con arroz y papitas. A los niños les encantó». «Qué bueno». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. Juliana parecía estar a punto de despedirse cuando Eduardo habló de nuevo. «Laura es una niña muy especial». El rostro de Juliana se iluminó con orgullo maternal. «Sí, lo es. A veces me asusta lo perceptiva que es. Ve cosas que los adultos no ven. Se dio cuenta de mi tristeza la primera vez que nos vimos». Juliana asintió, con los ojos humedeciéndose. «Tiene una sensibilidad poco común. Creo que es porque pasó por la pérdida de su abuela muy pronto. Mi mamá falleció cuando Laura tenía apenas 1 año y medio. Desde entonces habla de estrellas, de personas que se convierten en ángeles. Es su forma de procesar la ausencia». Eduardo sintió una conexión profunda con esa revelación. Entonces Laura también conocía el duelo, también cargaba con ausencias. «Siento mucho lo de tu mamá». «Gracias. Fue difícil, sobre todo porque yo era madre soltera y mi mamá era mi único apoyo. Después de que ella se fue, nos quedamos solo nosotras. 2. Laura y yo contra el mundo». «¿Y su papá?» Juliana desvió la mirada, su rostro endureciéndose ligeramente. «Nunca quiso participar. Cuando se enteró de que estaba embarazada, desapareció. Nunca dio la cara, nunca pagó pensión, nunca quiso conocer a su hija. Al principio dolió mucho, pero con el tiempo me di cuenta de que era mejor así. Laura merece gente que realmente la quiera». Eduardo sintió rabia por ese hombre desconocido que había abandonado a Juliana y a Laura. ¿Cómo alguien podía abandonar a una niña como Laura? ¿Cómo alguien podía renunciar al privilegio, al honor de conocer a esa niñita increíble? ¿Cómo alguien podía mirar a una mujer embarazada y simplemente darle la espalda, desapareciendo como si nada de eso fuera su responsabilidad? «Tiene mucha suerte de tenerte como mamá. Eres una mamá excepcional». Juliana sonrió, pero era una sonrisa cansada, cargada de años de lucha y renuncia. «Hago lo que puedo con lo que tengo. Trabajo mucho, a veces en 3 empleos diferentes al mismo tiempo, para poder pagar las cuentas a fin de mes. Cuido niños durante la semana en casas de familias que pueden pagar una niñera. Trabajo los fines de semana en eventos infantiles,
haciendo animación en fiestas de cumpleaños, pintando caritas, inflando globos. Hago limpiezas cuando necesito dinero extra urgente, cuando la renta está atrasada o cuando Laura necesita algo importante. Todo para darle una vida digna. No es la vida que soñé cuando era más joven. No es la vida que planeé tener, pero es nuestra vida. Es lo que hemos construido juntas, ella y yo. Eduardo quedó profundamente impresionado por la fuerza de esa joven mujer que estaba frente a él. Juliana no debía tener más de 25 años. Era prácticamente una niña todavía. Estaba completamente sola en el mundo con una hija pequeña que criar, y aún así mantenía la dignidad, el profesionalismo, la esperanza viva. No se lamentaba, no se victimizaba, no culpaba a nadie. Simplemente hacía lo que tenía que hacer. Estás haciendo un trabajo absolutamente increíble. Laura es la prueba viviente de ello. Es educada, inteligente, sensible, compasiva. Cualquiera puede ver que fue criada con mucho amor. Gracias, Eduardo. Significa mucho, de verdad, escuchar eso de alguien, sobre todo cuando una está cansada y a veces se pregunta si está haciendo todo bien. Puedes llamarme solo Eduardo. Ella pareció dudar. No sé si sería apropiado. Usted es mi jefe. Aún así, prefiero Eduardo. Juliana asintió con una sonrisa tímida en los labios. Está bien. Eduardo. El nombre sonó diferente en su boca, suave, cálido. Eduardo se dio cuenta de que le gustaba cómo lo pronunciaba. ¿Vives lejos de aquí? En Iztapalapa. Tomo 2 camiones para llegar a Polanco. ¿2 camiones todos los días? Es la rutina. Estoy acostumbrada. Eduardo frunció el ceño. ¿Y mañana? ¿Vas a volver a tu casa y regresar temprano en la mañana? Ese es el plan. Salgo de aquí como a las 11 de la noche, llego a casa a la medianoche y duermo un poco y salgo de nuevo a las 7 de la mañana para estar aquí a las 9. Pero eso es una locura. Apenas vas a dormir. Juliana se encogió de hombros. Es parte de... Necesito el dinero de este trabajo temporal. Me va a ayudar a pagar la renta atrasada y a comprar los útiles escolares de Laura para el próximo año. Eduardo tomó una decisión impulsiva. No vas a hacer eso. Tú y Laura se van a quedar a dormir aquí. Juliana abrió los ojos como platos. ¿Cómo? No, no puedo. Sería inapropiado. ¿Por qué? La casa tiene 7 cuartos. 5 están ocupados, 1 es el mío. Sobra un cuarto de huéspedes en el segundo piso, bien lejos de todos. Tú y Laura pueden quedarse ahí. Es mucho más práctico. Ahorras tiempo, ahorras dinero de pasaje, duermes más. Tiene todo el sentido. Pero Eduardo, no puedo aceptar. ¿Qué van a pensar sus huéspedes? Van a pensar que fui sensato al ofrecerle alojamiento a la niñera de sus hijos. Es lógico, práctico y conveniente para todos. Juliana dudó, claramente tentada por la oferta. ¿Estás seguro? No quiero causar molestias. Estoy absolutamente seguro. Le voy a pedir a doña Olga que prepare el cuarto mañana temprano. Solo tienes que traer tus cosas. Juliana respiró hondo, con los ojos brillantes. No sé cómo agradecerle. No tienes que agradecer. Es lo justo. Ella asintió, demasiado emocionada para hablar. Eduardo sintió un calor extraño en el pecho. Estaba haciendo lo correcto. Lo sabía. En los días siguientes, la rutina de la casa cambió por completo. Juliana y Laura se instalaron en el cuarto de huéspedes del segundo piso, un espacio cómodo con una cama matrimonial, un sillón de lectura y un baño privado. Laura estaba encantada con el cuarto, corriendo de un lado para otro, saltando en la cama, abriendo los cajones vacíos. La presencia de las dos transformó la dinámica de la casa de forma sorprendente. Las mañanas se llenaban de voces infantiles, risas, pasos apresurados. Los niños adoraban a Juliana, que contaba cuentos, organizaba juegos, hacía teatros improvisados. Laura servía de asistente y ejemplo, ayudando a los más pequeños, compartiendo juguetes, mostrando cómo comportarse. Eduardo, que normalmente pasaba los días encerrado en la oficina, comenzó a encontrar pretextos para salir y circular por la casa. Necesitaba buscar un libro en la biblioteca del tercer piso.
Necesitaba revisar algo en el cuarto de juegos. Necesitaba hablar con doña Olga en la cocina. Siempre había una razón plausible para estar cerca. Y siempre, inevitablemente, se cruzaba con Laura. La niña tenía una capacidad increíble para aparecer en los momentos más inesperados. Eduardo estaba revisando un contrato en la oficina cuando ella entró, sin tocar, con una hoja de papel y lápices de colores. «Eduardo, ¿me ayudas a dibujar una casa?» Él la miró, sorprendido. Primero, por la forma familiar en que lo llamaba, sin el señor, sin formalidad. Segundo, porque nadie había entrado en esa oficina en años sin ser invitado. Pero en lugar de regañarla o decirle que se fuera, se encontró diciendo: «Claro, ven acá». Laura se subió a la silla junto a él y extendió la hoja sobre el escritorio. Ya había comenzado el dibujo, líneas chuecas formando algo que podría ser una casa o una caja, no estaba seguro. «Voy a hacer una casa para mi mami», explicó Laura. «Una casa grande con jardín y un cuarto solo para mí». Eduardo tomó un lápiz y comenzó a trazar líneas rectas, corrigiendo delicadamente el dibujo de la niña. «¿Y dónde va a estar esa casa?» «Aquí en la Ciudad de México, pero no en Iztapalapa, en un lugar bonito, con árboles». «¿Por qué no en Iztapalapa?» Laura arrugó la nariz. «Allá hay mucho ruido, hay muchos coches, y nuestro departamento es chiquito, y el techo tiene goteras cuando llueve». Eduardo sintió que se le oprimía el pecho. «¿No te gusta vivir allá?» «Me gusta porque mi mamá está ahí, pero preferiría vivir en una casa así», dijo señalando el dibujo que hacían juntos. «Con espacio para jugar. Y tal vez un perro». «¿Un perro?» «Sí. Siempre he querido un perro. Pero en el departamento no se pueden tener mascotas. La dueña del edificio no deja». Eduardo miró a Laura, a esa niñita que soñaba con cosas tan simples: una casa con jardín, un cuarto propio, un perro, cosas que a él le sobraban y que nunca había valorado. «Si pudieras tener cualquier perro del mundo, ¿cuál sería?» Laura pensó seriamente en la pregunta. «Un labrador dorado o un mestizo bonito, no importa mucho, solo quería un perro para jugar y abrazar». En ese momento, una idea comenzó a formarse en la mente de Eduardo. Una idea absurda, impulsiva, quizá irracional, pero una idea que lo hizo sonreír por segunda vez en 7 años. Unos días después, en la mañana fría y gris del 30 de diciembre, Eduardo salió temprano de casa sin avisarle a nadie, sin dar explicaciones. Regresó al mediodía cargando una caja de cartón con agujeros estratégicamente perforados en los costados para permitir la circulación de aire. De la caja salían pequeños ladridos agudos, ansiosos, y rasguños desesperados de garras diminutas que intentaban escapar del confinamiento temporal. Entró por la puerta lateral, tratando de ser discreto, y fue directo a la sala. Colocó la caja cuidadosamente en el suelo de madera encerada y se quedó allí, parado, esperando, con el corazón latiendo más rápido de lo que debería. ¿Qué estaba haciendo? Esto era completamente impulsivo, irracional, quizá hasta inadecuado. Pero no podía arrepentirse, no quería echarse para atrás. No tardó mucho en que el ruido atrajera la atención. Laura bajó corriendo las escaleras, atraída por los ladridos que resonaban por la casa. Llevaba un vestidito azul con flores blancas, el cabello suelto sobre los hombros, los pies descalzos. Cuando vio la caja misteriosa en medio de la sala, se detuvo de inmediato, congelada en su lugar, con los ojos abriéndose hasta parecer ocupar la mitad de su pequeño rostro. «¿Qué es eso?» Su voz salió en un susurro asustado, como si temiera que la caja desapareciera si hablaba muy alto. «¿Por qué no la abres y lo descubres por ti misma?» Con las manitas temblando visiblemente de una emoción apenas contenida, Laura se acercó despacio a la caja, se arrodilló a su lado y abrió la tapa de cartón con un cuidado reverente. De dentro de la caja saltó inmediatamente un cachorro de labrador dorado, gordito y torpe, con un pelaje suave que brillaba incluso bajo la luz difusa del día nublado. El perrito tenía ojos oscuros y brillantes, la lengua rosada de fuera y orejas caídas que se balanceaban con cada movimiento.
No debía tener más de 2 meses de vida. El cachorro se lanzó sobre Laura con el entusiasmo de quien finalmente encuentra la libertad después de horas confinado. Le lamió la cara con vigor, dejando rastros de saliva tibia en sus mejillas. Meneó su colita gruesa y corta con tanta fuerza que todo su cuerpo se balanceaba de un lado a otro. Le mordisqueó los dedos con dientes diminutos de bebé, sin causar ningún dolor, solo provocando cosquillas. Laura gritó. No fue un grito de susto o miedo, sino de alegría absolutamente pura y sin filtros. Abrazó al cachorro con tanta fuerza que Eduardo tuvo un miedo genuino de que lo lastimara sin querer. Pero el perrito parecía adorar toda la atención, revolcándose en su regazo, exponiendo su barriga rosada y suave, para que ella le hiciera cariño, lamiendo cada centímetro de piel que podía alcanzar con su lengua entusiasmada. ¿Es mío? ¿Es de verdad? Laura miró a Eduardo con lágrimas corriendo libremente por su rostro, mojando sus mejillas y goteando en el pelaje dorado del perro. ¿De verdad me diste un perro? Él se agachó a su lado, emocionado por la reacción que había provocado. Es tuyo. Si tu mamá lo permite, claro. La decisión final es de ella. ¡Mamá! Laura gritó con toda la impresionante fuerza que sus pequeños pulmones podían producir. Mami, baja, baja ahora, rápido, es urgente. Juliana bajó corriendo las escaleras en cuestión de segundos, claramente asustada por la urgencia en el tono de su hija. Pensó que algo grave había sucedido. Tenía los ojos muy abiertos y la respiración acelerada. ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Te lastimaste? Cuando finalmente procesó la escena que se desarrollaba en medio de la sala, cuando vio a su hija sentada en el suelo con un cachorro en los brazos, cuando se dio cuenta de la caja de cartón volcada de lado y a Eduardo agachado junto a Laura, observando todo con una expresión suave en el rostro, Juliana se detuvo a medio camino. La boca se le abrió, pero ningún sonido salió por varios largos segundos. ¿Eduardo? Su voz finalmente funcionó, pero salió débil y confundida. ¿Qué es esto? ¿De dónde salió este perro? Él se levantó lentamente, de repente completamente inseguro de lo que había hecho. La confianza que había sentido al comprar el cachorro se evaporó ante la mirada perpleja de Juliana. Sé perfectamente que no debía haber hecho esto sin consultarte primero. Es completamente inadecuado tomar una decisión así sin hablar antes con la mamá de la niña. Pero Laura mencionó hace unos días que siempre había querido un perro, y empecé a pensar que quizás sería una buena idea tener una mascota aquí en la casa, ya que ahora hay niños circulando y movimiento constante. La casa estuvo tan silenciosa por tanto tiempo. Pero si crees que es inadecuado, inapropiado, inconveniente, puedo devolverlo perfectamente. El criador que me lo vendió dijo que lo aceptaría de vuelta dentro de 48 horas si por alguna razón no funcionaba. Así que todavía no hay un compromiso definitivo. Juliana miró largamente a su hija, que abrazaba al perrito como si fuera el tesoro más precioso y frágil que jamás hubiera sostenido en su vida. Luego volvió los ojos hacia Eduardo. Había lágrimas acumulándose en los bordes de sus párpados, amenazando con desbordarse en cualquier segundo. No tenías que hacer esto. De verdad que no. Fue muy generoso, pero no sé si puedo aceptarlo. Sé que no tenía que hacerlo, pero quise hacerlo. Mucho. ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto por nosotras? Apenas nos conoces. Eduardo no supo cómo responder con total honestidad, porque Laura merecía que sus sueños se hicieran realidad, porque verla genuinamente feliz lo hacía sentir algo más allá del vacío emocional por primera vez en 7 años interminables, porque quería desesperadamente devolver la impresionante amabilidad de esa niña que había invitado a un extraño solitario y melancólico a pasar la Navidad en su humilde casa. Porque en pocos días esa niñita había movido algo dentro de él que había estado dormido durante tanto tiempo que ya ni recordaba cómo era sentir. Porque sí, fue todo lo que pudo articular en voz alta. Es solo eso. Porque quise. Juliana se secó las lágrimas que finalmente se desbordaron y corrieron por sus mejillas. Respiró hondo, tratando de recomponerse.
Se agachó junto a su hija, que todavía estaba completamente absorta en el perrito que se retorcía feliz en su regazo. «Laura, mi amor, ¿tú qué piensas? ¿De verdad quieres quedarte con el perrito?» Laura asintió con tanta fuerza y entusiasmo que sus rizos oscuros se balancearon violentamente por todos lados. «Sí, quiero, mami, quiero mucho. Lo voy a cuidar. Súper bien, te lo prometo de corazón. Le voy a dar comida, agua fresca todos los días. Lo voy a pasear, lo voy a bañar, le voy a cepillar el pelo, voy a jugar, le voy a enseñar trucos». «Pero hay una cosa importante, Laura», dijo Eduardo, eligiendo las palabras con cuidado. «El perro va a tener que vivir aquí en mi casa. No puede ir a su departamento. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que no podrás llevártelo contigo cuando te vayas?» El rostro de Laura se descompuso visiblemente, la alegría siendo reemplazada temporalmente por una expresión de confusión y tristeza. Sus grandes ojos se llenaron de nuevas lágrimas. «¿Entonces no va a ser solo mío de verdad? ¿No voy a poder dormir con él en mi cama en la noche?» Eduardo miró a Juliana, que observaba la escena con una expresión absolutamente compleja en el rostro, una mezcla de gratitud, preocupación, alegría y algo más que no podía identificar por completo. «Va a ser nuestro», explicó Eduardo delicadamente. «Tuyo, de tu mamá y mío, un perro compartido. Podrás visitarlo siempre que vengas a la casa. Podrás jugar con él, pasearlo, cuidarlo, pero va a vivir aquí porque hay más espacio, hay un jardín donde puede correr y jugar». Laura pensó profundamente por un largo momento, su pequeño rostro fruncido en seria concentración. Miró al cachorro que dormitaba en su regazo, ya exhausto de tanta emoción. Miró a su madre, buscando una guía silenciosa. Miró a Eduardo tratando de entender qué significaba todo aquello. «Está bien», dijo finalmente su voz pequeña pero decidida. «Acepto compartir, pero yo quiero ponerle el nombre». «¿Eso se puede?» «Claro que se puede. ¿Qué nombre quieres que tenga?» «Sol, porque es dorado y brillante como el sol en el cielo». Eduardo sonrió, sintiendo que algo cálido se expandía dentro de su pecho. Sol es un nombre absolutamente perfecto para él. Laura abrazó al perrito de nuevo, apretándolo con delicadeza esta vez. «Hola, Sol. Yo soy Laura y voy a ser tu mejor amiga para siempre». Juliana se levantó y se acercó a Eduardo. «Gracias», susurró con la voz embargada de emoción. «Gracias por hacer a mi hija tan feliz. Gracias por demostrarnos que todavía existe la bondad genuina en el mundo. No sé cómo voy a pagarte esto algún día». «No tienes que pagar nada, ver a Laura así ya es pago suficiente». Ella le tomó la mano por un breve momento. El contacto fue ligero, casto, pero provocó una corriente eléctrica que subió por el brazo de Eduardo y se extendió por todo su cuerpo. Él la miró a sus ojos cafés y vio gratitud, sí, pero también vio algo más, algo que lo asustó y lo atrajo al mismo tiempo. Juliana soltó su mano rápidamente y volvió su atención a Laura. «Vamos, mi amor, vamos a darle agua y comida a Sol. Estoy segura de que tiene hambre y sed después de tanta emoción». Laura se levantó, llevando al perrito con cuidado como si estuviera sosteniendo un tesoro frágil e invaluable. Eduardo las observó caminar hacia la cocina, Laura hablando sin parar con Sol, explicándole cada habitación de la casa, prometiéndole mundos y fondos de amor y cuidado. En ese preciso momento, con Laura y Juliana desapareciendo por la puerta de la cocina, con la casa finalmente llena de vida genuina y ruido alegre y movimiento constante, con el sonido de risas infantiles resonando por los pasillos que estuvieron silenciosos por tanto tiempo, Eduardo Hernández sintió algo que no había sentido en exactamente 7 largos y solitarios años. Sintió esperanza real. Sintió la posibilidad concreta de que quizá la vida pudiera ser diferente. Sintió que los muros que había construido alrededor de su propio corazón estaban comenzando a presentar grietas, pequeñas fisuras por donde la luz lograba penetrar después de tanto tiempo en la oscuridad. Y por primera vez, desde que Mariana y Guillermo se fueron, dejándolo solo en un mundo que parecía haber perdido todos los colores, Eduardo no intentó reparar las grietas, no intentó reconstruir los muros,
No intentó protegerse, simplemente permitió que la luz entrara. Los días siguientes al Año Nuevo trajeron una rutina que Eduardo nunca imaginó posible. Los huéspedes se fueron el 2 de enero, llevando a sus familias de regreso a Monterrey, satisfechos con las negociaciones que se habían cerrado. El contrato estaba firmado, el proyecto estaba aprobado, pero Eduardo apenas podía pensar en eso. Su mente estaba ocupada con otras cosas, con el sonido de risas resonando por la casa, con el ladrido alegre de Sol corriendo por los pasillos, con Laura preguntando 1000 cosas diferentes a cada hora, con Juliana sonriendo mientras preparaba el desayuno en la cocina. El trabajo temporal de Juliana había terminado técnicamente, pero Eduardo encontró razones para que se quedara. Necesitaba a alguien que le ayudara a organizar unos documentos importantes. Necesitaba a alguien que cuidara de Sol mientras él estaba en la oficina. Necesitaba compañía para cenar porque doña Olga se había ido más temprano. Siempre había un pretexto plausible, y Juliana, aunque se daba cuenta claramente de lo que estaba pasando, aceptaba con una sonrisa discreta. Laura prácticamente vivía en la casa ahora. Su cuarto en el segundo piso estaba completamente personalizado, con dibujos en las paredes, juguetes esparcidos y el osito de peluche descansando en la cabecera de la cama. Se despertaba temprano todas las mañanas, bajaba corriendo a jugar con Sol en el jardín y pasaba los días explorando cada rincón de esa enorme residencia, como si fuera un parque de diversiones particular. Eduardo, que antes evitaba cualquier interacción más allá de lo estrictamente necesario, ahora se encontraba buscando pretextos para salir de la oficina y pasar tiempo con ellas. Ayudaba a Laura a armar rompecabezas. Le enseñaba a Sol a sentarse y dar la pata. Conversaba con Juliana sobre asuntos triviales que antes consideraría una pérdida de tiempo. Y por primera vez en 7 años reía de verdad. Fue en una de esas tardes soleadas de enero, mientras Eduardo jugaba despreocupadamente con Laura y Sol en el jardín que él mismo había transformado en un espacio de recreo infantil, que Cecilia apareció sin avisar. Estacionó su coche importado frente a la casa, bajó con una expresión determinada y seria que Eduardo conocía bien y tocó el timbre insistentemente, con una urgencia casi agresiva, hasta que Juliana atendió. «Buenas tardes. Soy Cecilia Hernández, hermana de Eduardo. ¿Está en casa?» Juliana percibió de inmediato la tensión en el aire, la hostilidad mal disimulada en el tono de voz y en la postura corporal de la mujer elegantemente vestida que estaba frente a ella. «Claro, pase por favor. Está en el jardín de atrás jugando con mi hija». Cecilia entró sin agradecer, sus ojos recorriendo cada detalle de la casa con la atención de una investigadora. Notó los juguetes de Laura esparcidos por la sala. Notó los dibujos infantiles pegados en el refrigerador con imanes de colores. Notó el tazón de agua del perro en la esquina de la cocina. Notó todo lo que indicaba que esa casa ya no era el mausoleo silencioso que solía ser. Atravesó la casa siguiendo el sonido de las risas genuinas que venían del jardín. Cuando llegó a la puerta de cristal que daba al espacio exterior, se detuvo abruptamente al ver la escena que se desarrollaba ante ella. Eduardo estaba sentado despreocupadamente en el césped podado, completamente relajado, usando unos jeans deslavados y una camiseta vieja de los Pumas que ella no le veía desde hacía años. Laura estaba de pie a su lado, pequeña y enérgica, lanzando una pelotita de tenis desgastada para que Sol la buscara con entusiasmo canino. El perro corría torpemente por el jardín, tropezando con sus propias patas, aún desproporcionadas para su cuerpo, pero siempre regresaba triunfante con la pelota firmemente sujeta en la boca. Todos reían. Eduardo reía de una manera que Cecilia no había visto desde antes de la tragedia que destruyó su vida. «¿Eduardo?» La voz de Cecilia cortó el momento de alegría como una cuchilla afilada. Él se giró rápidamente, sorprendido y visiblemente incómodo. «¿Cecilia? ¿Qué haces aquí? No me avisaste que vendrías». «Vine a visitarte. Hace semanas que no hablamos bien. Desde Navidad, de hecho. No contestas mis llamadas, no respondes mis mensajes».
Miró significativamente a su alrededor, evaluando la situación con los ojos entrenados de una abogada experta en identificar problemas e inconsistencias. ¿Puedo hablar contigo? ¿En privado? Eduardo se levantó despacio, limpiándose los restos de pasto de los jeans. Laura, mi amor, sigue jugando con Sol aquí en el jardín. Ahorita vuelvo, ¿sí? Sí, Eduardo. Y Sol también dice que sí. Entraron en la casa y fueron directamente a la oficina de Eduardo en el segundo piso. Cecilia cerró la puerta detrás de sí con más fuerza de la necesaria y cruzó los brazos defensivamente sobre el pecho, con la postura rígida de quien está a punto de confrontar a alguien. Edu, ¿qué está pasando exactamente aquí en esta casa? ¿Cómo? ¿Qué está pasando? No entiendo tu pregunta. No te hagas el desentendido conmigo. Hay una mujer joven viviendo en tu casa con una niña pequeña. Hay un perro que claramente compraste hace poco. La casa está completamente llena de juguetes infantiles. Estás sonriendo, riendo, jugando en el jardín como si los últimos 7 años no hubieran existido, como si Mariana y Guillermo nunca hubieran existido, como si nada hubiera pasado. Eduardo sintió que la rabia comenzaba a hervir. Cecilia, elige tus palabras con mucho cuidado ahora. Ella suspiró, su voz volviéndose un poco más suave, pero aún cargada de una profunda preocupación. Edu, por favor, escúchame con calma. Se llama Juliana, ¿verdad? Fue contratada temporalmente para cuidar a los hijos de tus huéspedes durante las fiestas. Laura es su hija. Y sí, aparentemente le regalaste un perro caro a la niña. Ahora dime honestamente, ¿no crees que todo esto está pasando demasiado rápido, demasiado intenso? No lo creo. Creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Cecilia negó con la cabeza, frustrada. Eduardo, ¿cuál es el problema exactamente? ¿Por qué estás aquí interrogándome como si hubiera cometido algún crimen? El problema, Edu, es que te conozco. Te conozco mejor que nadie en este mundo. Y esto que está pasando aquí no eres tú. Te estás apegando a estas personas de una forma peligrosa, rápida, sin pensar en las consecuencias. ¿Peligrosa? ¿Cómo que peligrosa? Son personas buenas, honestas, trabajadoras. Cecilia se acercó a su hermano, poniendo las manos en sus hombros. Te vi destruirte por completo cuando perdiste a Mariana y a Guillermo. Te vi pasar 7 años consecutivos sin vivir de verdad, solo existiendo, respirando, pero sin vivir. Te convertiste en una sombra del hombre que eras, y ahora de repente, de la nada, aparece una mujer joven y bonita con una hija pequeña y encantadora, y tú instantáneamente te vuelves completamente diferente. Transformado, como si hubieras apretado un botón mágico. Sinceramente, ¿no te parece eso como mínimo extraño? ¿Como mínimo sospechoso? Eduardo apartó las manos de su hermana de sus hombros. Creo que es solo la vida volviendo a lo que debería ser normal. Creo que soy yo finalmente saliendo del hoyo donde estuve enterrado por años. ¿Peligrosa? ¿Cómo que peligrosa? Cecilia se acercó, su voz volviéndose más suave pero aún cargada de preocupación. Te vi destruirte cuando perdiste a Mariana y a Guillermo. Te vi pasar años sin vivir de verdad. Ahora de repente aparece una mujer joven y bonita con una hija pequeña y te vuelves completamente diferente. ¿No te parece extraño? Creo que es solo la vida volviendo a la normalidad. No es normal, Edu. Estás proyectando. Estás viendo en esta mujer y en esta niña la familia que perdiste. Estás tratando de llenar un vacío con personas que apenas conoces. Eduardo sintió que la rabia subía. No sabes de lo que estás hablando. Sí, lo sé. Te conozco mejor que nadie. Y sé cuando te estás poniendo en peligro emocional. Esta mujer sabe que tienes dinero. Claro que lo sabe. ¿Y no te parece conveniente? Una mujer soltera con una hija que criar, que de repente encuentra a un hombre rico y solitario. Edu, abre los ojos. Puede que se esté aprovechando de ti. Las palabras de Cecilia golpearon a Eduardo como puñetazos. Juliana no es así. Es honesta, trabajadora, digna. ¿Cómo lo sabes? ¿La conoces desde hace cuánto?
¿2 semanas? ¿3? Y ya estás dejando que viva en tu casa. Ya le estás dando regalos caros. Ya te estás involucrando emocionalmente. Esto no está bien. Lo que no está bien es que vengas aquí a juzgar mi vida. No estoy juzgando. Te estoy protegiendo. Soy tu hermana. Te vi destruirte una vez y no voy a dejar que vuelva a pasar. Eduardo respiró hondo, tratando de controlar sus emociones. Cecilia, aprecio tu preocupación, de verdad, pero estás equivocada sobre Juliana. No se está aprovechando de mí. En todo caso, soy yo quien se está aprovechando de su compañía y de la de Laura. Estás ciego, Edu. Estás tan desesperado por compañía, por una familia, que no puedes ver lo que es obvio para cualquiera de fuera. ¿Y qué es obvio? Que estás reemplazando a Mariana con una extraña, que estás tratando de convertir a su hija en la niña que perdiste, que esto va a terminar muy mal para todos los involucrados, especialmente para ti. Eduardo sintió que algo se rompía dentro de él. No eran solo las palabras de Cecilia, era la duda que plantaban. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si realmente estaba proyectando sus deseos no realizados en esas dos personas? ¿Y si estaba siendo injusto con Juliana y Laura, usándolas para llenar vacíos que nunca podrían ser llenados? «Necesito que te vayas ahora», dijo con la voz ronca. «Edu, por favor, escúchame». «No, ya dijiste lo que viniste a decir, ahora vete». Cecilia miró a su hermano por un largo momento, con los ojos llenos de lágrimas y frustración. «Está bien, me voy, pero piensa en lo que te dije. Piensa con la cabeza y no con el corazón herido». Salió, dejando a Eduardo solo en la oficina, con pensamientos tóxicos arremolinándose en su mente. Sus palabras resonaban, se multiplicaban, ganaban fuerza. ¿Y si ella tenía razón? ¿Y si se estaba engañando a sí mismo? Esa noche, Eduardo apenas pudo mirar a Juliana y a Laura. Cenó. En silencio, respondió a las preguntas de Laura con monosílabos. Evitó la mirada preocupada de Juliana. Después de la cena, se encerró en la oficina alegando trabajo urgente. Juliana tocó la puerta alrededor de las 10 de la noche. «¿Puedo pasar?» «Pasa». Entró y cerró la puerta detrás de sí. «¿Pasó algo?» «Estás diferente desde que se fue tu hermana». «Solo estoy cansado». «Eduardo, no soy tonta». Noté la tensión. «¿Te dijo algo que te molestó?» Él miró a Juliana. La miró de verdad. Vio a una mujer joven y bonita, luchadora, valiente. Vio también a alguien que dependía financieramente del trabajo que él le ofrecía. Vio complejidad donde antes solo veía simplicidad. «Juliana, creo que necesitamos hablar de la situación». «¿Qué situación?» «Tú y Laura quedándose aquí. Yo dándoles regalos caros. Todo esto se está volviendo confuso». Ella palideció. «¿Confuso cómo?» «No quiero que te sientas obligada a quedarte aquí porque necesitas el dinero. No quiero que Laura se cree expectativas sobre una vida que no podemos tener». «Eduardo, ¿de qué estás hablando? Nunca me he sentido obligada a nada. Me quedo aquí porque tú lo ofreciste y porque es más práctico para trabajar. Y a Laura le encanta estar aquí porque eres amable con ella. O porque ve cosas que no existen. Porque yo dejo que vea cosas que no deberían existir». Juliana se cruzó de brazos, su voz volviéndose más fría. «Tu hermana dijo algo sobre mí, ¿verdad?» Solo señaló algunas cosas obvias que yo estaba ignorando. ¿Cómo qué? Como el hecho de que apenas te conozco, como el hecho de que todo esto pasó muy rápido, como el hecho de que puedo estar proyectando la familia que perdí en ti y en Laura. Lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Juliana. ¿Y tú crees eso? Ya no sé en qué creer. Entiendo. Se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Entonces creo que sería mejor que Laura y yo nos fuéramos mañana mismo. Juliana, espera. No, Eduardo. Dejaste muy claro lo que piensas. No me voy a quedar donde no soy bienvenida. Y definitivamente no voy a dejar que mi hija se encariñe con alguien que no está seguro de si nos quiere cerca. No dije que no las quiero cerca, pero tampoco dijiste que sí. ¿Y sabes qué he aprendido en la vida? Cuando alguien tiene dudas sobre ti, es porque la
Respuesta ya está decidida. Buenas noches, Eduardo. Salió antes de que él pudiera responder. Eduardo se quedó solo en la oficina, con el corazón pesado y la mente confundida. ¿Había hecho lo correcto al crear distancia? ¿O acababa de cometer el mayor error de su vida? A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, Juliana y Laura ya estaban con las maletas listas en la sala. Laura sostenía su osito de peluche con fuerza, con los ojos rojos de tanto llorar. Sol estaba acostado a sus pies, dándose cuenta de que algo andaba mal. «No tienen que irse», dijo Eduardo, con la voz débil. Juliana mantuvo una postura firme. «Sí, tenemos que irnos, no podemos quedarnos donde causamos confusión. Gracias por todo, Eduardo. De verdad, fuiste muy generoso con nosotras». Laura se le acercó despacio. «Eduardo, hice algo malo». El corazón de Eduardo se partió. «No, Laura, no hiciste nada malo, eres perfecta». «Entonces, ¿por qué nos tenemos que ir? Me gusta estar aquí, me gusta jugar con Sol, me gustas tú». Las lágrimas que Eduardo había contenido por días finalmente cayeron. Se arrodilló frente a Laura y la abrazó. «Tú también me gustas, pequeña. Mucho». «¿Entonces nos podemos quedar?», miró a Juliana por encima de la cabeza de Laura. Ella desvió la mirada, pero había dolor estampado en su rostro. «No, Laura, tienen que irse». Laura comenzó a llorar. «No me quiero ir, no quiero dejar a Sol, no te quiero dejar a ti». «Puedes visitar a Sol siempre que quieras», mintió Eduardo, sabiendo que probablemente nunca más las vería. Juliana tomó a su hija de la mano. «Vamos, Laura, tenemos que irnos». Salieron por la puerta con las maletas. Eduardo se quedó parado en el vestíbulo, incapaz de moverse. Sol ladró desesperado tratando de seguir a Laura. La casa quedó en silencio de nuevo. Las semanas siguientes fueron absolutamente las peores de la vida de Eduardo desde aquel terrible día en que perdió a Mariana y a Guillermo. Cada mañana se despertaba esperando escuchar los pasos ligeros de Laura bajando las escaleras corriendo. Cada tarde esperaba escuchar la voz suave de Juliana canturreando en la cocina. Cada noche cenaba solo en una mesa que parecía demasiado grande, demasiado vacía, demasiado fría. La casa volvió al vacío sofocante y opresor que había sido su estado natural por 7 años consecutivos. El silencio era ensordecedor. Sol se deprimió profundamente, negándose categóricamente a comer y pasando los días enteros acostado exactamente en el lugar donde Laura solía sentarse en el suelo para jugar con él. El perro gemía bajito a veces, un sonido triste que partía el corazón de Eduardo en pedazos cada vez más pequeños. Doña Olga preguntaba constantemente todos los días por la niña alegre y la madre amable, sin poder entender completamente qué había pasado para alejarlas tan repentinamente. Eduardo no tenía una respuesta que tuviera sentido. ¿Cómo explicar que había dejado que el miedo y la inseguridad destruyeran lo mejor que le había pasado en años? Eduardo intentó desesperadamente volver a la rutina de antes, a la vida que tenía antes de que Juliana y Laura aparecieran. Trabajar obsesivamente 12 o 14 horas al día hasta que los ojos le ardieran y la mente se adormeciera de agotamiento. Cenar solo, comida que no tenía sabor. Dormir mal, despertar cansado, repetir todo al día siguiente. Pero ya no funcionaba. Simplemente no funcionaba. Porque ahora sabía exactamente lo que estaba perdiendo. Sabía cómo era tener vida pulsante en la casa. Sabía cómo era reír genuinamente. Sabía cómo era preocuparse profundamente por alguien más allá de sí mismo. Sabía cómo era amar de nuevo. En la víspera de cumplir exactamente una semana desde que Juliana y Laura se fueron llevando sus pertenencias y dejando solo el vacío atrás, Eduardo entró vacilante en el cuarto del segundo piso que habían ocupado temporalmente. Doña Olga ya había limpiado y organizado todo, como siempre lo hacía con eficiencia. La ropa de cama estaba cambiada, las toallas reemplazadas, el suelo encerado brillando. Todo estaba impecablemente limpio y absolutamente vacío, como si nunca hubieran estado allí, como si todo no hubiera sido más que un buen sueño que terminó demasiado rápido.
Pero entonces Eduardo vio, olvidado o dejado a propósito debajo de la cama matrimonial donde madre e hija dormían abrazadas todas las noches, un pedazo de papel arrugado. Se arrodilló, tomó el papel con manos que temblaban visiblemente y lo alisó con un cuidado reverente. Era un dibujo hecho por Laura con sus lápices de colores favoritos, 3 personas dibujadas con trazos infantiles pero inconfundibles, de la mano formando una cadena humana, un perro dorado al lado, con la lengua de fuera y la colita levantada feliz. Una casa grande dibujada al fondo con muchas ventanas y una puerta roja. Árboles verdes rodeándolo todo. Un sol amarillo brillante en la esquina superior derecha, y en la parte superior de la página, escrito con letras temblorosas e irregulares de una niña que todavía está aprendiendo, estaba la palabra que destruyó por completo las últimas defensas de Eduardo: familia. Eduardo sostuvo el papel arrugado con ambas manos, temblando incontrolablemente. Familia. Era exactamente eso lo que habían sido para él. No sustitutas baratas de Mariana y Guillermo, no proyecciones convenientes de deseos no realizados, no fantasías creadas por una mente desesperada por compañía, sino una familia nueva, diferente, imperfecta, pero absolutamente real, y la había echado por puro miedo cobarde, por permitir que la voz tóxica de la duda hablara más alto que la voz clara del corazón, por elegir la seguridad del aislamiento en lugar de la vulnerabilidad del amor. Con el dibujo aún en la mano, Eduardo corrió escaleras abajo, tomó el celular que estaba en la mesa de la oficina y le llamó a Juliana. El teléfono sonó 4 veces antes de entrar al buzón de voz. Su voz, grabada, diciendo educadamente que no podía atender en ese momento. Colgó y volvió a intentar. Otros 4 timbres. Buzón de voz de nuevo. Intentó una tercera vez, una cuarta, una quinta. Siempre lo mismo. Estaba ignorando deliberadamente sus llamadas. Desesperado, envió mensajes. El primero fue corto y directo. «Juliana, por favor, contesta. Necesito hablar contigo. Es importante». Sin respuesta. Envió otro. «Discúlpame por todo. Me equivoqué. Sé que me equivoqué. Por favor, dame una oportunidad para explicarte». Nada. Un tercero. «Laura está bien. ¿Tú estás bien? Estoy preocupado». Silencio absoluto del otro lado. En la desesperación creciente que amenazaba con sofocarlo por completo, llamó a la agencia Niños Felices que originalmente le había recomendado a Juliana para el trabajo temporal. Explicó la situación de forma vaga, sin entrar en detalles vergonzosos, y logró sacarle a la renuente recepcionista la dirección completa de Juliana en la colonia Iztapalapa. Anotó la dirección con mano temblorosa, agradeció y colgó. Tomó las llaves del coche, tomó la correa de Sol y llamó al perro. «Ven, Sol, vamos a buscar a Laura. Vamos a traerlas de vuelta a casa». Sol ladró por primera vez en una semana, la colita meneándose frenéticamente. Saltó al asiento del copiloto cuando Eduardo abrió la puerta y se quedó allí sentado, jadeando de anticipación, como si supiera exactamente a dónde iban y por qué. Eduardo condujo a través de la Ciudad de México como si estuviera corriendo contra el tiempo. Se pasó semáforos en amarillo que estaban a punto de cambiar. Aceleró en rectas donde normalmente sería cauteloso. Pasó por colonias que no conocía bien, siguiendo rígidamente las instrucciones del GPS del celular. De la sofisticada Polanco a la más simple y popular Iztapalapa. De los edificios modernos y caros a las unidades habitacionales antiguas y desgastadas. El departamento de Juliana estaba en un edificio de 4 pisos sin elevador, con la pintura exterior descascarándose en varios puntos y revelando el revoque gris debajo. Había ropa colgada en tendederos improvisados en los balcones, niños jugando en el pequeño patio interior, un portero anciano que lo miró con desconfianza cuando Eduardo entró cargando a Sol en brazos. Subió las escaleras estrechas y mal iluminadas hasta el 3er piso, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía las pulsaciones en la garganta.
Encontró el departamento 302 al final del pasillo húmedo que olía a moho y a comida cocinándose. Respiró hondo 3 veces antes de poder levantar la mano temblorosa y tocar la puerta de madera pintada de un marrón descolorido. Pasos adentro. La puerta se abrió revelando a Juliana. Llevaba una bata vieja sobre un pijama simple, el cabello recogido en un chongo desordenado, el rostro sin maquillaje revelando ojeras profundas. Se quedó absolutamente inmóvil cuando vio a Eduardo parado allí con Sol en los brazos. «¿Eduardo?» Su voz salió ronca de sorpresa. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo conseguiste mi dirección? Necesito hablar contigo, con las dos. Por favor, solo unos minutos». Laura apareció corriendo detrás de su madre antes de que Juliana pudiera responder. «¡Sol! ¡Eduardo!», gritó de pura alegría y se lanzó a sus brazos, abrazando simultáneamente al hombre y al perro. Sabía que vendrían. Le dije a mi mami que vendrían a buscarnos. Lo sabía. Juliana suspiró profundamente, los hombros cayendo en una resignación cansada. «Pasa, pero no te tardes. Tengo que salir en 1 hora para trabajar». El departamento era minúsculo, una sala que servía de cuarto, con una cama individual donde madre e hija dormían juntas, una cocina del tamaño de un armario, un baño tan pequeño que apenas cabía una persona, pero estaba limpio, organizado, lleno de amor. Eduardo puso a Sol en el suelo y el perro corrió inmediatamente hacia Laura, lamiéndole la cara con entusiasmo. Juliana se quedó, parada cerca de la puerta con los brazos cruzados. «¿Qué quieres, Eduardo?» Él respiró hondo. Me equivoqué mucho. Dejé que el miedo hablara más fuerte, dejé que la duda me cegara, y en el proceso lastimé a las 2 personas más importantes de mi vida». Juliana no dijo nada, solo esperó. «Cecilia estaba equivocada. No estoy proyectando nada en ustedes. No estoy tratando de reemplazar a Mariana y a Guillermo. Lo que siento por ti y por Laura es real, es nuevo, es diferente. Y fui demasiado cobarde para admitirlo». «¿Y qué sientes exactamente?» Eduardo miró a Laura, que observaba todo con atención. Luego miró a Juliana. «Me enamoré de ustedes dos, de la forma en que Laura ve el mundo con una honestidad brutal y una ternura infinita, de la forma en que luchas todos los días para darle una vida digna a tu hija, de la forma en que transformaron mi casa en un verdadero hogar. Y sé que es rápido, sé que da miedo, sé que hay 1000 complicaciones prácticas, pero también sé que es real». Juliana se secó las lágrimas que comenzaron a caer. «Eduardo, me corriste. Dijiste que estabas confundido. Y lo estaba aterrorizado. Porque por primera vez desde que perdí a Mariana, estaba sintiendo algo de verdad, y eso me asustó más que nada. Pero estos días, sin ustedes, me mostraron algo importante. Me mostraron que puedo honrar el pasado sin quedarme atrapado en él. Puedo amar lo que tuve con Mariana y aún así abrir mi corazón a algo nuevo. ¿Y si cambias de opinión de nuevo? ¿Y si dentro de un mes decides que todo fue un error? No voy a cambiar de opinión. Estoy absolutamente seguro». Laura le jaló la mano. «¿Quieres que volvamos a vivir en la casa grande?» Eduardo se arrodilló frente a ella. «Si tu mamá deja, sí. Quiero mucho. ¿Y vamos a ser una familia de verdad? ¿Como en mi dibujo?» Miró a Juliana. «Vamos a hacerlo. Si tu mamá acepta darnos una oportunidad». Juliana se quedó en silencio por un largo momento. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar, sobre expectativas, sobre límites, sobre cómo va a funcionar esto. Lo sé, y estoy dispuesto a hablar de todo, sin prisa, a su tiempo. ¿Y si no funciona? ¿Y si descubrimos que somos muy diferentes? Entonces lo descubriremos juntos, pero al menos lo habremos intentado». Juliana respiró hondo. «Está bien, vamos a intentarlo, pero despacio, Eduardo. Con cuidado. Laura ya se encariñó demasiado contigo. No puedo dejar que la lastimen. Jamás la lastimaría, ni a ti». Laura saltó de alegría. Sol ladró junto con ella. Juliana sonrió entre lágrimas. Pasaron el resto de la tarde en el minúsculo departamento hablando de todo, de miedos, esperanzas
expectativas, de cómo organizarían las cosas prácticas, de cómo presentarle la situación a Cecilia y al mundo. Cuando anocheció, Eduardo las llevó de vuelta a casa. La casa grande en Polanco, que finalmente parecía un verdadero hogar. Laura corrió por los pasillos con Sol riendo. Juliana se quedó en la puerta observando a su hija, con una sonrisa suave en el rostro. Eduardo se le acercó. «Gracias por darme una segunda oportunidad. Gracias por venir a buscarnos». No se besaron, no se abrazaron. Todavía era pronto para eso, pero se quedaron uno al lado del otro, observando a Laura jugar, y eso era suficiente por ahora. Los meses siguientes trajeron cambios graduales pero profundos. Juliana dejó los trabajos agotadores que ocupaban su tiempo y con el apoyo de Eduardo volvió a estudiar. Siempre había tenido el sueño de estudiar pedagogía, de trabajar con niños de forma profesional. Ahora tenía esa oportunidad. Laura se inscribió en una escuela particular cerca de casa, donde hizo amigos rápidamente y prosperó. Siguió siendo la niña perspicaz y honesta de siempre, pero ahora tenía estabilidad, seguridad, un lugar al que llamar hogar. Eduardo tuvo que enfrentar a Cecilia en una conversación difícil. Ella se mostró escéptica al principio, demasiado protectora, pero con el tiempo vio cómo había cambiado su hermano, cómo reía de nuevo, cómo vivía de nuevo, y finalmente aceptó. No sin reservas, pero aceptó. La relación entre Eduardo y Juliana creció despacio, con cuidado. Largas conversaciones por las noches después de que Laura se durmiera. Cenas juntos, paseos en el parque con Sol, besos tímidos que fueron ganando confianza. No fue fácil. Hubo discusiones, inseguridades, momentos de duda, pero trabajaron para superarlo juntos. Un año después, en una tarde de domingo, los tres visitaron el panteón donde Mariana estaba enterrada. Eduardo llevó flores frescas y se quedó parado frente a la lápida por un largo momento. Laura le tomó la mano. «¿Era bonita?», preguntó la niña mirando la foto en la lápida. «Era hermosa, por dentro y por fuera. ¿Todavía la quieres?». «Siempre la voy a querer, fue una parte muy importante de mi vida». «¿Y a nosotras? ¿También nos quieres a nosotras?». Eduardo miró a Juliana, que observaba la escena con los ojos llorosos. «Las quiero de una forma diferente, no menos, no más, simplemente diferente. El corazón tiene espacio para mucho amor, Laura». La niña pensó por un momento. «Creo que a Mariana le daría gusto saber que ya no estás triste». «Creo que sí». Se quedaron unos minutos más en un silencio respetuoso. Luego caminaron juntos de regreso al coche. Era un hermoso día de enero, el cielo azul, el sol cálido. Laura corrió adelante persiguiendo una mariposa. Juliana entrelazó sus dedos con los de Eduardo. «¿Estás bien?». «Lo estoy. Por primera vez en mucho tiempo estoy realmente bien». Regresaron a casa. La casa que antes simbolizaba el vacío y ahora representaba la plenitud, donde los dibujos de Laura decoraban el refrigerador, donde Sol dormía en el sofá, donde las risas resonaban por los pasillos, donde el amor había encontrado un espacio para crecer de nuevo. Porque Eduardo aprendió la lección más importante de todas. El duelo no tiene por qué ser una prisión eterna. Volver. A empezar no es traicionar el pasado. Es honrarlo con el valor de seguir viviendo. Es permitir que el corazón se expanda lo suficiente para abrazar tanto el recuerdo de lo que fue como la posibilidad de lo que puede ser. Y en esa casa que ya no estaba vacía, una familia diferente, imperfecta, pero real, construía su propia historia. Una historia de segundas oportunidades, de amor encontrado en el lugar menos esperado, de sanación que llega cuando menos se espera. Era una historia de un nuevo comienzo, y como todos los buenos comienzos, era solo el principio de algo mucho más grande. Fin de la historia. Queridos radioescuchas, esperamos que la historia de Eduardo, Juliana y Laura haya tocado profundamente su corazón. Si te emocionaste con este viaje de pérdida, duelo y un nuevo comienzo, deja tu like, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios qué momento te marcó más en esta narrativa.
Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más humano y emocionante de la vida. Historias que nos enseñan sobre el amor, el perdón, las segundas oportunidades y el valor de volver a vivir, incluso después de los dolores más grandes. Te esperamos en el próximo episodio con una nueva historia que tocará tu alma.